10 de la mañana con 12 minutos, 10 con 12 minutos. Este es Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya. El día de hoy, conversando fuera de micrófono de varios temas importantes que están ocurriendo en la ciudad y en el país. Alcides, Noemí, con Juan Carlos, aquí con Martín de la Torre también. Y está con nosotros nuestro siguiente invitado, tema muy interesante. Y es el director del Hospital de la Policía Nacional. Así es que... Aquí en Guayaquil. Aquí en Guayaquil, así es, aquí en Guayaquil. Y vamos inmediatamente a conversar con él en esta mañana aquí en el programa. También vale la pena decir que el coronel Wilson Torres, durante el gobierno anterior, en algunas ocasiones solicitó los fondos necesarios al Ministerio de Finanzas para que le puedan dar y asignar y arreglar el tomógrafo y tener los pues, implementos necesarios, contratar médicos, insumos. Claro que sí. El Y ministro de Finanzas, Arosemena. al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. Y eso no ocurrió. El coronel justamente ha insistido, porque está atendiendo, él como gerente, pues le toca la atención de las personas que van, especialmente policías y sus familiares, pero el ISPOL, por ejemplo, también los contrata en muchas ocasiones y no tienen, no tienen pues las cosas como deberían de tener los fondos para poder operar. Cuéntenos los Se han recursos. levantado 2 sumarios por eso. 2 sumarios Sí, administrativos. sí. Coronel Wilson Torres, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, soy el coronel Wilson Fernando Torres Gómez, director administrativo del Hospital de la Policía Nacional. Buenos días a la audiencia de esta prestigiosa radio Atalaya 680 AM que nos escucha a nivel nacional por las diferentes redes sociales. Así es, cuando yo empecé como director a hacerme cargo del hospital y como todo administrador responsable y transparente, tengo que realizar un plan estratégico para ver cómo recibo el hospital, cómo están para brindar ese derecho a la salud que dice la Constitución en su artículo 32, que se tiene que brindar ese derecho a la salud a toda la comunidad policial de una manera de calidad y de calidez. Lamentablemente, el Hospital de la Policía Nacional está pasando por una crisis. Está en terapia intensiva el hospital. Imagínense, la infraestructura cuenta ya con 32 años que ya ha terminado su vida útil. El 90-95% de todo el equipamiento médico, todos los equipos médicos del hospital han terminado su vida útil. De igual forma, no tenemos los suficientes profesionales porque ha ido creciendo la comunidad policial, porque ese hospital se construyó hace más de 30 años con una población de 15,000 policías. Ahora somos 60,000 policías, más Pero sus en todo el país, familiares, pero en todo el claro, país, coronel. de todo el país. Pero más sus familiares, tenemos más de 200,000 usuarios que hacen uso de 2 hospitales que cuenta la Policía Nacional, uno en Quito y otro en Guayaquil. Si nosotros vemos, también no contamos con los medicamentos y cuando viene un policía, cuando se enfrenta al crimen organizado, cuando se enfrenta a la delincuencia, al terrorismo y viene herido, y cuando usted es responsable de darles atención de calidad y de calidez, ver a ese policía que en un solo minuto puede ser la vida o la muerte. Y cuando usted no tiene ese equipamiento necesario, no tiene los profesionales disponibles, se mueren los policías por esa mala atención, por esa falta de recursos. Y es así cuando yo elaboro ese plan estratégico y ya el 3, el 3 de septiembre, antes del 3 de septiembre, yo hago un pedido al ISPOL, porque el principal asegurador del hospital es el ISPOL, el Instituto de Seguridad
Social de la Policía Nacional, porque nosotros como hospitales somos prestadores de salud. Entonces, el ISPOL, para que se dé cuenta, pide un anticipo de una deuda que debe el ISPOL a nuestra casa de salud, un anticipo de $836,000 para comprar un tomógrafo. Que esos son recursos, no son recursos fiscales, sino son recursos de autogestión que el hospital cuenta por los servicios que brinda a los asegurados del ISPOL para comprar el tomógrafo. Imagínense que el hospital ya no cuenta tomógrafo más o menos casi 2 años. Un año representa que deja de percibir más o menos 300 a $350,000 sin tomógrafo. Cuando pido, el ISPOL aprueba este dinero. ¿Por qué? Porque por la falta de uso y por ende no hay facturación, pongámoslo así. Lógico, porque no tiene tomógrafo. ¿Y qué tiene que hacer usted sin tomógrafo? Derivar a las clínicas privadas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Fortaleciendo y dándole más vida a las clínicas privadas porque no tenemos tomógrafo. Y a nuestros policías, a nuestros pacientes que tienen que hacerse un examen con este equipo, tenemos que derivar y sacarles a nuestros pacientes en la ambulancia a las clínicas privadas para que se hagan estos exámenes. Entonces, llega este dinero, el ISPOL transfiere al Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que tomar en cuenta esto del gobierno anterior, del gobierno del expresidente Lazo, del exministro de Economía y Finanzas, que para mí una mala recordación, el señor ministro Pablo Arosemena. ¿Cómo se puede sentir a uno cuando no siquiera son recursos del Estado, no son recursos fiscales? Niegue la transferencia de estos recursos al hospital y no pudimos comprar. Inmediatamente llamo a mi comandante general a decir, ve a mi comandante general, hagamos las gestiones necesarias para que estos recursos se transfieran. Inmediatamente dice Wilson, esto es una barbaridad. ¿Cómo no puede transferirse recursos que le pertenecen al hospital y no se transfieren estos recursos? ¿Qué es lo que hice al ver ya la negativa mismo? Si que yo dejaba estos recursos al Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado se apropiaba de estos recursos. Inmediatamente hice las gestiones para que esos recursos nuevamente retornen a las cuentas del ISPOL y logré retornar esos recursos a las cuentas del ISPOL porque no se logró esas transferencias y hasta la fecha no tenemos el tomógrafo y seguimos derivando por falta de este equipo. Y de igual forma, el 29 de octubre hago un estudio para la contratación de 24 profesionales de diferentes especialidades, porque hay una demanda insatisfecha y seguimos derivando. Imagínense de que solamente en el 2023, casi 8,000 derivaciones que realiza el Hospital de la Policía a las clínicas privadas. Eso representa más o menos $2,300,000 que deja de percibir el hospital y seguimos derivando. Coronel, lo interrumpo para poderle ir preguntando y Así para es. que el público, usted conoce mucho de esto, obviamente está ahí el día a día, pero para que con las preguntas y respuestas la gente lo pueda ir entendiendo con suma claridad. Don Alcides Portillo y luego Noemí. Coronel, usted ha dicho que le han levantado 2 sumarios, ¿verdad? Por el tema de la compra del tomógrafo y también por la contratación de médicos, ¿verdad? Pero, ¿por qué otros motivos más se le han levantado estos 2 sumarios, coronel? Sí, verá, yo hace 2 años soy objeto de una persecución, porque realmente y lamentablemente, yo estoy hablando de una situación personal, esto no es una situación institucional, porque después el día de mañana me van a abrir otro expediente administrativo porque estoy aquí en esta entrevista. Cuando no hay transparencia y cuando no hay una libertad de expresión, esto es lo que alimenta la corrupción, alimenta la inseguridad y alimenta las injusticias.
hace 2 años, cuando yo exijo recursos, cuando yo estaba de jefe del distrito Ah, en Portete Quevedo. en la ciudad de, no, en la ciudad de Guayaquil. Primero Ah, yo ya. estaba en Guayaquil, en el distrito Portete, en la parroquia Febres Cordero. Exijo que los recursos necesarios, patrulleros viejos que han terminado su vida útil, sin chalecos, sin armamento. ¿Usted cree que un policía puede hacer frente a la delincuencia en ese estado? Imposible, imposible. Imposible. ¿Usted cree de que también hay que ver la parte interna del policía? Hay que ver para fortalecer al policía con elementos de protección, con elementos mínimos de protección. Entonces se me abre un expediente administrativo porque salgo en medio de una entrevista y digo la verdad. Solamente la transparencia, esa verdadera libertad de expresión, si que queremos construir un país, tenemos que acatar y fortalecer esos principios democráticos, que es la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el control social. Queremos construir una policía democrática y desde ahí viene esa persecución con una señora excomandante general, Tania Varela. Yo fui también líder del proyecto de creación de la Universidad Policial. Entonces, mire cómo caen y después se me abrieron y me sanciona el señor general Vargas. ¿Y qué cayó el señor general Vargas? Inmiscuido en un acto de alterar un informe de narcóticos, supuestamente, de ese informe de narcóticos de León de Troya. ¿Y por dónde salió esos dos señores generales, Vargas y Ponce? Salió por la puerta trasera. Ellos son los que dañan la institucionalidad y la confianza ciudadana. Yo no soy que daño la confianza, sino que yo soy uno de los oficiales de honor, un comandante que abraza a mis policías y abraza a la comunidad y quiero una gestión transparente, porque solamente la transparencia vamos a sacar adelante. Y después me dan el pase a Pastaza. Estaba 3 meses en Pastaza. No siquiera me dejan continuar un año. Después de 3 meses me dan el pase a Quevedo. Fui un comandante fuerte contra la lucha contra el narcotráfico. Hice un proyecto también, un plan de seguridad, porque yo estudié 4 años en Argentina, seguridad, y mi fortaleza es la planificación, los proyectos. Entonces, ahí nuevamente me sacan porque denuncié a un fiscal corrupto. Denuncié a un fiscal corrupto y denuncié y quizás hasta ahora no se sabe el veredicto del Consejo de la Judicatura de este proceso. Cuando personal policial, más de 2 meses en actividades de inteligencia, capturan a una banda de narcotraficantes con todas las pruebas necesarias, el fiscal no acusa. Y el fiscal inició desde el inicio esta investigación. Yo lo denuncio. Imagínense, si que queremos un país seguro, ¿por qué está la delincuencia como está ahora? Porque hay corrupción, porque hay impunidad, porque hay fiscales, jueces y policías corruptos. Y eso es lo que yo defiendo, la construcción de una institución noble. Yo tengo la Coronel, primera antigüedad coronel, de mi promoción. coronel, Sí. disculpe la interrupción para seguir en el diálogo, ¿verdad? Usted ha hecho uso de la defensa, pero ¿cómo se está defendiendo desde el punto de vista institucional, administrativo, legal? ¿Tiene sus abogados? ¿También los están defendiendo o usted se defiende personalmente? Tengo abogados. Hay muchas organizaciones de derechos humanos como la Coalición Mundial de la Paz y Derechos Humanos que está vigilante en la defensa de estos dos sumarios. Imagínense que estos dos sumarios, ¿qué me dicen? El día de ayer fue la audiencia. En la audiencia, ¿qué dicen en la audiencia? Que yo he dañado la imagen de la institución por un video del 22 de noviembre que exijo recursos a favor del hospital, que eso es mala imagen. Le digo a usted, sí que eso es mala imagen, defender recursos para que mis policías cuando lleguen heridos sean atendidos de calidad y de calidez. Eso será mala imagen. ¿Y por qué este tipo de reclamos no se lo hace a lo interno? ¿Por qué se utilizan los medios de comunicación? Tal vez ahí está el problema, coronel. No está. Esto yo ya lo vine diciendo
con muchas acciones anteriores. Por ejemplo, yo ya con la elaboración del plan de modernización que lo hice llegar internamente por el respectivo órgano regular. Luego me encontré con el señor ministro, con el señor exministro del Interior, Juan Zapata, en el aeropuerto. Y le manifesté a él la preocupación del hospital. Me dice, vea, Wilson, también estoy preocupado y en estos 15 días que me falta para terminar la gestión, voy a hacer todo lo posible para mejorar los hospitales, porque yo también he sido víctima y le he sacado al director hospitalario de Quito y lo he reemplazado con otro señor coronel. Y él convoca una reunión por Zoom el 6 de noviembre. El 6 de noviembre asistimos a esta reunión virtual, el señor exministro, el actual director nacional de talento humano, el actual director del ISPOR, y hago todas estas preocupaciones. Le digo, señor ministro, hable, interceda para la contratación de los 24 profesionales en el ministerio, porque hay la duda, hay la preocupación de que están negando con certificaciones presupuestarias. Luego de eso, el 7 de noviembre, tuve una reunión en el ISPOL con todos los directivos o los miembros del consejo directivo y les digo todas estas preocupaciones. No es de que, sino es, ya no tengo otra cabida. ¿Por qué le digo, señor periodista? Porque la salud es un derecho. Una. Otra, dice la misma Constitución que se tiene que dar con calidad y calidez. Ahora, si hay muertos, si hay muertos por falta de recursos, ¿quién es el que tiene que responder cuando me lleguen los juicios por omisión, cuando me lleguen los juicios por por falta de atención? ¿Quién responde allí? Ahí sí ya no me dicen nada. ¿Quién es el que tiene que responder ahí? Entonces, yo me siento también, ya no tengo, he agotado todas las vías administrativas que lo he realizado. El 7 de noviembre, la reunión del ISPOL. De igual forma, después de este video, llega el señor comandante general el 24 de noviembre a mi despacho y le cuento, digo, mi comandante general, no es justo que no nos atiendan con recursos al hospital. Hagamos algo. Ahora con este nuevo gobierno, con el señor presidente Daniel Noboa, con la señora ministra Mónica Parencia, estamos seguros que va a dar esa atención necesaria a los hospitales, porque ellos tienen una política también transparente de fortalecer a las instituciones. Y fortaleciendo a las instituciones hay que fortalecer el sistema de salud, porque estamos Coronel, en guerra. coronel, permítame dar la hora 10 de la mañana, 30 minutos. Estamos dialogando con el coronel Wilson Torres Gómez, director administrativo del Hospital de la Policía Nacional. Para continuar con esta entrevista, más preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Noemí. Muchísimas gracias, Alcides. Muy buenos días, coronel Torres. Claro. Lo estaba escuchando muy atentamente y honestamente me deja un poco preocupada lo que usted menciona sobre el tema de el hospital. Usted mencionaba algo como que la infraestructura también del hospital estaba en decadencia y hace un momento entrevistábamos a un asambleísta y hablaba de que es doctor, entendí, si yo no estoy equivocada, y decía que esto era como el Estado, no solamente los hospitales, sino el Estado como tal era un paciente en coma, ¿no? Con lo cual, pues escuchándolo a usted se ratifica que no son claramente el Estado en general, pero que además el sistema de salud pública, pues, y hospitales, y etcétera, pues no están en las mejores condiciones. Usted mencionaba ahora el nuevo gobierno, nuestro actual presidente y la ministra. ¿En qué sentido, en qué línea ve usted que este nuevo gobierno pudiera hacer cosas diferentes para salir de esta crisis que yo digo que es más estructural en la que estamos, para poder salir adelante y tener mejor sistema? En el caso, por ejemplo, los que somos empleados en la parte privada, pagamos mensualmente, nos descuentan el IES. Yo particularmente hasta ahorita no he tenido la necesidad de usarlo, pero hay personas que claramente sí, y cuando lo van a usar postergan operaciones hasta después de un año, 2 años. De hecho, tenía un caso de una colaboradora que recién se pudo operar después de 2 años de cita, intentar en el IES. ¿Cómo pudiéramos mejorar? Usted hablaba de que era especialista en la parte estratégica. ¿Cómo hacer cambios que en realidad valgan la pena y que se note la diferencia? Pero en primer lugar, el señor presidente se ha manifestado, la señora ministra,
un combate frontal a la corrupción. Si nosotros combatimos la corrupción, el dinero alcanza. Cuando hay funcionarios corruptos, imagínense en años anteriores en el hospital nomás. Compraron un quirófano integrado en $3 millones, ahí está botado. En el 2020 casi $500,000 en medicamentos sin los documentos necesarios. Ahí está. Y así hay muchos procesos que hay vicios de corrupción en el hospital. Yo soy también miembro de la junta directiva de la cesantía. A mí me dieron el pase de Quito a Guayaquil siendo miembro de la junta directiva y que la ley dice que los miembros de la junta directiva no tienen que permanecer en la plaza de Quito, pero a alguien no les importa nada la ley. Cuando nos conviene somos legalistas y cuando no nos conviene votamos al tacho de la basura. Pero ¿sabe por qué me dan el pase? Porque yo exijo, allí en el servicio de la cesantía, también hay procesos de peculado que han comprado, han hecho inversiones, algunos funcionarios generales han hecho inversiones cuando se les dice la verdad, cuando hay un coronel transparente, cuando quiere una institución libre de corrupción, sobre precios de más de casi 3,5 millones, que hay informes de la superintendencia de bancos. Y eso es lo que yo exijo. Exijo con documento y le digo que se le invita a la señora ministra a una junta directiva para plantearle todos estos problemas. Cuando hay esto, yo le denuncié a los dos señores generales Vargas y Ponce. ¿Qué hicieron? Archivaron, me aperturaron una investigación a mí, me sancionaron a mí y ellos salieron por la puerta trasera. ¿Usted cree que eso es, de esa forma se construye patria, Ecuador, una policía? Yo quiero a mi policía porque yo lucho por una policía, yo lucho por mis policías porque solamente transformando a la policía transformamos al país. Si que nosotros combatimos frontalmente la corrupción y mandamos sacando, yo estoy presto a abrir las puertas de mi casa, a ver dónde estudian mis hijos, cómo he hecho mi patrimonio. No es posible de que aquí hemos visto un mayor con $10 millones, en el caso Metástasis, un teniente coronel con relaciones con el narcotráfico. ¿Usted cree que esos dos mayores son solos? No. Entonces, eso es lo que yo quiero, una transformación. Yo cuando estaba en Inspectoría General, participé, era parte de un equipo de depuración de la policía. Más de 900 policías y mejoró la seguridad el 46%. Cuando uno es transparente, cuando uno quiere, y estoy seguro que una de las pandemias que está haciendo daño y está alimentando al narcotráfico, al crimen organizado, todas estas injusticias es la corrupción. Porque la corrupción ha penetrado no solamente a las instituciones, ha penetrado al sistema político. Y eso es lo que tenemos que hacer, combatir la corrupción y va a haber, pero combatir de frente, de una forma efectiva la corrupción. Muy bien, pues le agradecemos al coronel Wilson Torres Gómez, director administrativo del Hospital de la Policía Nacional, por haber estado con nosotros y haber explicado su punto de vista respecto a sumarios administrativos que le han levantado por parte del alto mando de la Policía Nacional. Él ha tenido la oportunidad de poder expresar su comentario, sus opiniones sobre este asunto y vamos a ver en qué termina todo esto, pues, estimado coronel. Sí, yo creo que va a prevalecer la justicia. El día de ayer fue un día histórico, no solamente para la policía, no solamente para el coronel Wilson Torres, fue un día histórico para la justicia, para iniciar un proceso de transformación, para que se permita y construir instituciones democráticas por un lado e instituciones que se permita a los funcionarios que no tengan miedo, denunciar los actos de corrupción interna dentro de la Policía Nacional. Solamente así vamos a construir una institución democrática cercana a la comunidad y respetuosa de los derechos humanos. Pero cuando hay una institución que es la encargada de proteger los derechos y libertades a la sociedad, y esa institución limita los derechos a los miembros de la Policía Nacional diciendo de que es la doctrina. ¿Qué doctrina? ¿Qué doctrina es limitar que los miembros de la policía se puedan
manifestar libremente, lógico, haciendo hincapié, pero cuando usted denuncia una, otra, ¿qué medidas le toca hacer? Y por eso el gobierno tiene que tener esa política transparente y garantizar este combate a la corrupción, a la impunidad, y así vamos a construir un país libre de corrupción y libre de impunidad. Muy bien, pues, gracias al coronel Wilson Torres Gómez, director administrativo del Hospital de la Policía Nacional, por haber estado con nosotros.